Hola compañeros, chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Chicoblox en el cual les voy a estar enseñando a cómo poder farmear de forma óptima en lo que vendría siendo Bloodfruit. Obviamente existen bastantes formas de cómo farmear en Bloodfruit. Al día que grabo este video justo se acaba de actualizar y acaban de sacar la fruta... ¿Cómo se llamaba? De revivir y la fruta... creo que era la fruta fantasma. No, ajá, sombra, fruta sombra. Esas son las nuevas frutas que acaban de sacar al momento que subo el video. Primero que nada, olvídate de todas las frutas que son las exageradamente buenas. Si a ti te toca una fruta aleatoria, porque en este juego se pueden comprar frutas aleatorias. Si tú compras una fruta aleatoria y ves que te toca una que, mira, por ejemplo dice o tipo bestia o tipo natural, no te va a servir si eres nivel de 100 para abajo. O sea, definitivamente ni aunque seas nivel 500 te va a servir mucho. Pero si tú quieres, si eres menor de 100, definitivamente no te va a servir. Va a ser muy difícil que puedas pasar las primeras islas. Debes de enfocarte que la fruta que tú tengas, cuando consigas una fruta, ven a la tienda y checa que diga elemental. La fruta que yo te recomiendo que consigas, la primera sí o sí debe de ser o la humo o cualquiera que sea elemental. Obviamente si a ti te regalan la rumble, que es la más cara de elemental, o sea es la elemental más cara, pues obviamente mejor por ti, ¿no? Pero muchos dicen que la mejor para farmear al inicio es la rumble, otros la light, otros dicen que es la humo, otros la arena. Pero en mi opinión, yo te voy a recomendar la flama. ¿Por qué? Porque se me hace una fruta bastante fácil de conseguir. Vale bastante barato cuando sale en la tienda, 250,000. Y pues tiene buenos ataques. Yo con esa me farmeé todo el primer SEA, con la flame. ¿Y por qué recomiendo las elementales? Para los que no sepan, ¿por qué recomiendo elementales y no de las naturales? Porque cuando tienes un cierto, por ejemplo, si eres nivel más alto que un enemigo, cuando se te acerca y te trata de golpear, no te hace nada. Bueno, en este caso, pues obviamente soy 2000. Ahí es obvio que no me va a hacer nada. Pero con que seas un nivel 10, el enemigo ya no te va a poder dañar. Y eso es bastante bueno para cuando vas iniciando, porque solamente se te dificultan las primeras misiones y ya la primera vez que haces esa misión y ya la segunda o tercera ya te haces logia, que así se llama, logia, y ya no te pueden golpear. Así que solamente así prácticamente. Otra recomendación que te puedo dar que yo no hice en ese entonces es que subas tu fruta. Por ejemplo, le bajas toda la vida a golpes y cuando ya se vaya a morir lo rematas con la fruta, no sé, tipo ese ataque. Así que, pues prácticamente nada. Independientemente si eres pirata o eres infante de la marina, vas a empezar en una isla inicial. Y te vas a topar un mapa como este. Si eres pirata, te vas a aparecer en esta isla. Si eres infante de la marina, vas a aparecer en esa isla. La isla que lo une todo es la isla del medio, que es esa. En esa nada más sirve para comprar armas, comprar una katana y ver tu inventario. Después, la segunda isla que después tienes que ir, o sea, acá te tienes que farmear hasta nivel 15. Acá llegas a nivel 15, te farmeas el nivel, después pasas a esta isla, si mal no recuerdo, ajá. Después a esta y después a esta. Incluso te lo van acomodando. Te lo van acomodando todo. Pero como les digo, es un juego bastante tedioso y bastante difícil de farmear, así que lo más importante de este juego es que mantengan la calma al 100%, porque este es un juego bastante de farmeo y los mayores atractivos de este juego llegan a nivel 750. O sea que para tener una experiencia muy buena de juego tienes que llegar al 750. Y pues no es bastante fácil, sí es medio complicado. A lo mejor acá hay alguna persona que llega, no sé, en una hora, cosa que para mí es imposible. Pero bueno, hay gente que sí lo hace. No sé, yo no creo, pero he conocido gente que me dice que lo hace en 3 horas, 4. Así que yo tardé como 3 días. Así que bueno, a llegar al segundo SEA. Acá con este señor puedes comprar una fruta aleatoria. La fruta depende de la que te toque. Voy a comprar una para enseñarles. Vamos a ver. Por ejemplo, a mí me tocó la Spike. Esta fruta Spike es de las más fáciles de conseguir y muchos la consideran de las peores del juego, porque siempre está en stock. En Bloodfruit hay un sistema de que cada 3 horas cambia la tienda para que tú no agarres y si tienes, por ejemplo yo que tengo 20 millones, me compre la más OP que se supone que es la dragón porque es la más cara.
y agarras y te compras esa, pues ya no tendría mucho sentido. Pero para darle más jugabilidad te obliga a que te esperes 3 horas o te vayas y regreses para checar la tienda. Pero por ejemplo este Spike no la veo tan mala. No veo que sea una fruta tan mala para lo que vendría siendo el farmeo. Obviamente sí es mala, pero si quieres empezar con esta fue mi primera fruta, la Spike. Así que adelante, si quieres empezar con esta fruta es bastante buena. A ver, ¿dónde dejé mi barco? Así que bueno, ahí ya saben más o menos. Uy, se me olvidó explicarles algo. Ajá, acá es donde compras las islas. O sea, en esta isla es donde compras las frutas aleatorias. Solo en esta isla venden ese tipo de cosas. Recuerda, ¿dónde está la isla inicial? Creo que es esa, la isla inicial. Está al lado, creo que es esa. No sé, pero está muy cerca de la isla inicial. Solo checa el mapa y luego llegas. En este juego también existen 2 tipos de NPCs. Bueno, en realidad existen, me parece que 4. Existen los NPCs normales como este mono. Existen los NPCs que son bosses. Y existen los NPCs que llevan algo que se llama haki. Que eso, por ejemplo, todos los bosses lo tienen. Eso sí, todos, no hay ni un boss que no lo tenga. Pero algunos NPCs lo traen y no son bosses. El haki sirve para que si traes una fruta logia, que es como la flama que yo traigo, aún así, aunque tú seas nivel 2000, te va a hacer daño. Así que tengan cuidado con los NPCs que sean logia. Por ejemplo, muchos me habían dicho que no les gustaba farmear cuando yo era nivel bajo, que a ellos no les gustaba farmear en la isla de Magma, que es una de las últimas islas, porque ahí empiezan a tener haki los enemigos y decían que se les hacía muy difíciles. Pero yo te recomiendo que nunca te quedes atrás. O sea, nunca vayas, por ejemplo, que tú vas en Skypian, que es esa isla. Nunca agarres y digas, me voy a quedar en Skypian porque en esa isla traen haki. Porque si bien sí te vas a tardar un poquito más en las que traen haki, pero te van a dar el doble o el triple de experiencia. Y a largo plazo pues va a ser incluso más producente que te quedes en la de haki, porque pues vas a aprender a jugar más y más o menos te vas a aprender a defender. Porque literal, cuando peleas con alguien en un PvP es muy difícil, de hecho casi imposible que no traiga haki. O sea, este es el haki, que se te vuelven negras las manos y tú lo modificas, se te puede volver negro los pies, todo el cuerpo, las manos. En mi caso yo nomás puse las manos porque tenía otro estilo de pelea. Este lo estoy leveleando para tener el Superhuman, que si les interesa déjenmelo para que les haga un video. Y bueno, pues prácticamente algunos de los bosses tienen una posibilidad de obtención. Por ejemplo, tú matas a un boss y te puede agarrar. Primero que nada te va a dar bounty. El bounty se te va acumulando acá. Otra cosa que te puede dar es bastante dinero. Y otra cosa es que te va a subir mucho la fruta. También, aparte de que te suba la fruta, tienes una posibilidad de que te dropee algo. No todos los bosses dropean cosas, pero sí una gran cantidad de bosses suelen dropear objetos bastante buenos que te pueden ayudar con la aventura. Que obviamente no te digo que vas a agarrar y vas a comprar la Yoru, como fue mi caso, porque bueno, yo quería levelearlo rápido para subir videos y ustedes aprendieran a jugar. Así que se me hizo un juego bastante interesante, pero se me hizo muy pesado el primer SEA, por eso trato de hacer este video. Y es un video bastante corto y simple que yo les quiero hacer porque se me hace un tema bastante interesante. O sea, en teoría es todo lo que hay que hacer en Bloodfruit en el primer SEA. Este es un tutorial bastante corto porque pues prácticamente no hay mucho que hacer en Bloodfruit, en el sentido de que no hay un consejo que te pueda servir o un truco para que agarres y farmes todo exageradamente rápido, sino que es tu forma de jugar y tu estilo. Lo que yo te recomiendo, como te digo, para farmear rápido es que siempre tengas tu fruta leveleada. Pero como fue mi caso, yo siempre tuve mis estadísticas en lo que vendrían siendo espada. Nunca leveleé casi la fruta hasta ya al final. Cuando era nivel 1500, ahí la empecé a levelear. Pero nunca leveleé la fruta porque como yo farmeaba, la logia de todas formas no es necesario. Levelear los puntos de fruta no es lo mismo que levelear la fruta. Los puntos de fruta te dan más daño con la fruta. Obviamente no vas a hacer nada si no leveleas la fruta de las estadísticas. Pero si tú leveleas este nivel, que es la maestría, haz de cuenta, tú ya vas a tener nuevas habilidades. Por ejemplo, si tú matas a un NPC, te sube nivel de maestría, no de fruta que está acá. Te sube nivel de maestría.
Ese nivel de maestría, cuando llegas a cierto nivel, vas a desbloquear la segunda habilidad, que es esta, la tercera, la cuarta. Ah, por cierto, esta es la fruta Flame despertada. Por eso si alguno de ustedes llega a tener la Flame y ven que no tiene este ataque, es porque es una variación de la fruta Flame que se consigue en el segundo SEA, que vendría siendo el segundo mar, que se desbloquea a nivel 750, el segundo mar, y la raid se puede hacer creo que a partir del nivel 100. También igual y estaré haciendo directos, haciendo raids con ustedes, son bastante entretenidas y difíciles también. Obviamente existen frutas como la Buda y ese tipo de frutas que son exageradamente buenas para matar bosses y hacer raids, pero no para mucho PvP. Así que como les digo, ustedes al principio, si están viendo este video y son nuevos, olvídense del PvP, literal, olvídense del PvP. Incluso cuando vean una persona literalmente que te mate, no, ni pelees. Porque en este juego cuando una persona te mata automáticamente agarra y se activa algo que se llama el PvP desactivado. Durante 15 minutos no te va a poder matar. Eso es una cosa bastante buena y mala para los que les gusta abusar. Así que si te mata una vez durante 15 minutos, no vas a poder nadie te va a poder matar. Obviamente los NPC sí, pero los jugadores no. Otra cosa que no se te voy a olvidar es hacer respawn. Cuando vayas a una isla, toca a este NPC para que hagas respawn acá, porque si te matan, si no te vas a respawnear en la última isla que hiciste respawn. Y si nunca has hecho respawn, te vas a aparecer en la inicial. Depende de si eres pirata o si eres marino. La mayoría de los jugadores, un 80% elige ser pirata, así que te recomiendo que elijas ser pirata. No hay necesidad de ser marino. Es como que hay más información sobre los piratas que de los marinos. Así que si quieres iniciar bien y toda la gente te puede ayudar fácilmente, elige ser pirata. Obviamente si quieres ser marino, obviamente no pasa nada, pero no hay necesidad. Es lo mismo en teoría. Pero siento que hay más libertad para los piratas porque hay más conocimiento. O sea, te pueden ayudar más. Aparte, la mayoría de los jugadores cuando ve que eres marino te va a matar. Si bien solamente puedes matar cada 15 minutos, pero aún así mejor ahórrate esa kill que te quieren hacer. Así que prácticamente es eso lo que es Bloodfruit. Así que, bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Les traté de resumir todo lo posible del juego. Y pues bueno, si quieren algo más a fondo del segundo SEA, díganmelo si les gustó este video. Y por supuesto hago un video del segundo SEA hablando a fondo y del tercer SEA también. Si les gusta el del segundo, les hago el del tercer SEA. Así que bueno chicos, espero que este video les haya ayudado bastante. Y pues nada, espero que se la pasen bien. Y recuerden, las misiones se hacen acá. Por ejemplo, todos los NPCs que te dan misiones va a decir búsqueda arriba y de color amarillo. Por lo regular suelen ser 3 misiones. A veces hay 2 o 1, pero suelen ser 3. Así que bueno chicos, cuídense, nos vemos en un próximo video. Y nos vemos, cuídense.